Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, la última que proponemos nosotros, que tiene que ver con leyes de conservación. Lo que en particular vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de observar las leyes de conservación en un experimento de colisión. Y eso en particular significa, vamos a tratar de determinar si se conserva o no la energía mecánica en un experimento que está relacionado con una colisión, que es principalmente observar el rebote de una pelota contra el suelo. Entonces, lo que ustedes tienen que tener como material, que le colocamos en la guía y en la página de la materia, son diferentes pelotitas que reboten más, reboten menos, no importa. La idea, nosotros en la clase de hoy vamos a hacerlo con una sola pelota por integrante del grupo. No van a cambiar ustedes el experimento y repetir el experimento con distintos materiales, porque vamos a evaluar fuertemente más que nada el método, la forma de hacerlo, más que hacer comparaciones con distintos materiales. Sí lo podemos hacer igual comparando distintos materiales, distintas clases de rebote, cuando comparen ustedes entre distintos compañeros. Entonces, cada integrante del grupo va a agarrar una pelotita que tenga en su casa para usar para este experimento. Sería ideal que los distintos integrantes tengan distintas clases de pelotitas, al revés de lo que a veces pedimos. Es mejor que sean diferentes, porque no nos importa que comparen el evento para ver, bueno, si presentan diferencias significativas del resultado de un integrante con el otro, sino qué puede representar el cambio de pelotita. Por ejemplo, si tengo una pelotita saltarina, respecto de tengo una pelota de fútbol, o tengo una pelota de golf. Una pelota de golf. ¿Qué nivel? Entonces eso sería más interesante que ver que todos tenemos lo mismo y comparamos todo con lo mismo. En este caso, entonces, repito, cada integrante trate de encontrar una pelotita en su casa. Sería ideal que sean diferentes las pelotitas que tengan entre los distintos integrantes del grupo. Y vamos a evaluar la energía mecánica en una colisión, en el rebote de una pelotita contra el suelo. Vamos a determinar el coeficiente de restitución. Mi pregunta es, ¿alguna vez vieron en Física 1 el coeficiente de restitución en una colisión? Yo no me acuerdo. Nadie, ¿no? Bueno, lo vamos a ver ahora, y por eso les comenté lo de las cuentas. Están todas las cuentas de demostración de dónde parte el coeficiente de restitución en una colisión, y les voy a explicar brevemente de qué se trata ahora. Entonces son dos cosas que justamente dos objetivos de la práctica de hoy: evaluar leyes de conservación y determinar el coeficiente de restitución en una colisión. Y vamos a organizar un poquito la temática del informe, pero va a ser breve, porque ya este es el último informe, con lo cual ustedes más o menos están entendiendo la idea de cómo plantear un informe, así que va a ser bastante breve. Bueno, fíjense, si queremos estudiar el rebote de una pelotita contra el suelo, yo les voy a mostrar un video que filmé de una pelota que tengo en casa. No es una pelotita de tenis, fíjense, rebota mucho menos que una pelotita de tenis. De hecho, lo voy a repetir, es una de esas pelotitas que uno usa para masajes, para la gente grande, gente mayor, puede ver que quizás para reforzar ciertas partes del cuerpo. Bueno, la pelotita esta es esa, y tiene un rebote, bueno, se frena bastante rápido. Si uno ve desde la altura que parte, que es más o menos desde el picaporte de mi casa, de mi puerta, ven que va a llegar a 1/3 más o menos de la altura en el primer rebote. Bueno, este problema lo podemos hacer y resolver pensando en un problema que es análogo y que todos vimos ya en Física 1. Esta parte es un breve repaso de Física 1, que el rebote de una pelota contra el suelo es la analogía de hacer una colisión entre dos masas, donde una de ellas es mucho más grande que la otra. En este caso, la masa mucho mayor es la masa del suelo, y la masa M1, mucho menor, es la masa de la pelotita. Entonces vamos a plantear el ejercicio de la colisión entre dos masas en una dimensión, es decir, el movimiento y el choque en una única dimensión, y ya están sufriendo por el experimento, y luego hacer la analogía, o sea, a partir de esto, hacer la realidad, que es que la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, que va a suceder específicamente en nuestro experimento. Para eso, repaso muy breve de qué condiciones, qué leyes se conservan y qué no en las distintas clases de choque, colisiones. Por ejemplo, vamos a hablar, en el caso uniaxial, digamos, en un eje, podemos tener momento lineal y podemos tener energía mecánica, y hablando de conservaciones, sabemos que la conservación del momento lineal se da
cuando las fuerzas externas de ese sistema es nulo. La sumatoria de las fuerzas de ese sistema externas es nulo. Es decir, solo contempla las fuerzas externas, no contempla las fuerzas internas durante el choque. Esto ténganlo en cuenta. Y que la conservación de la energía mecánica se da siempre y cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas se anule. Entonces esto, que es simplemente teoría, se refleja en una colisión de la siguiente manera. En general esto se ve que, teóricamente, en estas dos clases de colisiones que podemos ver, una colisión elástica, una colisión inelástica, el momento lineal se conserva siempre. ¿Por qué? Porque justamente lo que vimos es que tiene que ver con las fuerzas externas, y las fuerzas externas durante el choque no forman parte, simplemente lo que uno ve es que existen fuerzas internas en ese choque, que son las que generan cierto comportamiento después del choque. Entonces la sumatoria de fuerzas externas es nula, y por eso es que el momento se conserva en el choque. Esto, repito, esto ya lo vieron, no sé si ya tuvieron parcial de física 1, pero bueno, son las dos convenciones de conservación en colisiones. Y la conservación de la energía es la que nos va a dar un poco idea de la clase de colisión. ¿Por qué? Porque no se comporta de la misma manera en las dos colisiones. En el choque elástico, la energía mecánica se conserva. ¿Qué estaría diciendo eso, por ejemplo, en un rebote de una pelota contra el suelo? Y si yo tiro la pelota desde una cierta altura, lo que me imagino, si el choque es totalmente elástico, es que esa pelota, cuando rebota en el piso, llega hasta la misma altura. Entonces, lo que ocurre es que, más allá de que antes y después del choque se conserve, es que durante el choque, en el choque elástico, se conserva la energía mecánica. Eso no ocurre en el choque inelástico. En el choque inelástico, lo que no se conserva es la energía mecánica, y justamente dentro de todas estas posibilidades es el caso más lindo de evaluar. Y en realidad el caso en donde todo se conserva es el más difícil de generar experimentalmente. Entonces, claramente también, de física 1, sabemos que, ¿qué está pasando en este caso? Bueno, la energía no se conserva, pero en realidad no es que se pierde energía, esas frases de se pierde vacío, se pierde energía, no, sino que se transforma. Todos sabemos que la energía se transforma durante el choque en otra clase de energía. Puede ser, por ejemplo, en calor, sonido, deformación. Bueno, principalmente los que hacemos materiales tenemos muy en cuenta que la deformación de un material, que siempre es evaluada mediante otros mecanismos, obviamente, no con choque. Bueno, existe también, hay un experimento que es un experimento de impulso, en donde se choca, por ejemplo, uno tiene un material, se choca una bolita metálica sobre el material y lo trata de hundir, y de esa manera evalúa la elasticidad del material. Y en general lo hunde hasta que se parte. O sea que en ese sentido evalúa hasta el final de lo que le sucede al material. Muchas veces un material tiene una zona en donde es elástico, por ejemplo una bandita elástica. Yo las tiro al principio y tiene una zona donde es elástica. ¿Y qué significa eso? Que cuando la suelto recupera su forma original, esa bandita elástica. Pero si la estiro mucho, 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 en una segunda zona, ¿qué pasa con esa bandita elástica? Y probablemente se quede más estirada de lo que era originalmente. Es decir, que el choque, que en ese momento sería la deformación más que choque, es elástica porque no es que se termina de quedar enormemente abierta, recupera parte de la forma originaria, pero nunca la inicial. Con lo cual es un choque elástico, pero no es totalmente elástico. Y luego tenemos los choques, empiezan a ser inelástico, inelástico, plástico, que es que no recupera absolutamente nada, y también lo que puede suceder es que se rompa. Eso es un concepto en lo que es materiales. En la clase que vamos a hacer ahora es el rebote de una pelotita contra el suelo, y lo que parte le puede pasar es que esa pelotita, cuando está rebotando, se empiece a achanchar, se empieza como a deformar, y después, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede ser que luego del impacto vuelve a recuperar su forma. Eso puede suceder. Entonces, brevemente, nuevamente, les digo, para poder llegar a lo que les quiero contar un poco hoy, que es el coeficiente de restitución, vamos a partir de la analogía de nuestro experimento con lo que es una colisión o un choque entre dos masas, en una dimensión. Sabemos qué sucede antes, sabemos qué sucede durante y sabemos qué sucede después, por las leyes de física, las leyes de conservación, y lo que queremos es tratar de relacionar a la conservación de la energía mecánica en un experimento de choque con un coeficiente que se llama coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución lo que nos da justamente es idea de dos cosas que están relacionadas entre sí.
Una es la conservación de la energía mecánica, porque para cierto valor uno va a saber que es que la energía mecánica se está conservando, y para otro cierto valor o rango de valores va a decir, bueno, la energía mecánica no se está conservando. Y por otro lado, también va a estar relacionado justamente con la clase de elasticidad de la colisión, que va de la mano, ¿no? Con que se conserve o no la energía mecánica. Entonces, esas ideas nos pueden servir muy, muy y mucho para cuando nosotros no podemos calcular la energía mecánica o la conservación de la energía mecánica, por ejemplo, en un caso como no puedo determinar la masa de las partículas. Bueno, ¿y por qué no voy a necesitar en este caso algunas variables como esas? Porque el coeficiente de restitución lo que hace es relacionar las velocidades del sistema antes del choque con las velocidades del sistema después del choque, pero inmediatamente antes e inmediatamente después. Este es un esquema que representa el instante inmediato antes y después del choque. No es 1000 años antes, 1000 años después, porque todo lo que evaluamos en una colisión es en el momento de la colisión, y cuando uno dice antes y después, es justo en el momento instantáneo antes de que choque y justo en el momento instantáneo después de que choque, que es durante el choque, ¿sí? Y el choque justamente es un proceso que hace que haya un cambio abrupto en un intervalo muy breve de tiempo. Esa es la definición de colisión-choque. Entonces, bueno, vamos a ver este coeficiente de restitución, que ya se los vendí como que algo muy interesante y que depende de las velocidades antes del choque y las velocidades después del choque, y me saco de encima otro problema. Vamos a ver brevemente de dónde sale y cómo es la ecuación, cómo es la función del coeficiente de restitución. En este caso en particular, obviamente, que es el que vamos a ver nosotros. Y para eso es más sencillo, como siempre le estamos dando de acá siempre los casos más sencillos para poder observar algo. Si bien nuestro experimento pueda no cumplir con esto, les voy a mostrar el coeficiente de correlación, perdón, el coeficiente de restitución, su fórmula y cuánto puede valer a partir de un caso específico que es el caso de colisión elástica. Entonces, en este caso, cuando la colisión es elástica, el choque es elástico, partimos de estas dos conservaciones, que sabemos por la teoría. Entonces podemos, en un sistema de dos masas, podemos aplicar la conservación del impulso y la conservación de la energía mecánica mediante las ecuaciones e ir resolviendo las ecuaciones. ¿De qué manera? Bueno, la conservación del impulso nos da la idea de que el impulso antes del choque debe ser igual al impulso después del choque. Y el impulso de una partícula es la masa de la partícula por la velocidad de la partícula, con lo cual nosotros tenemos en un primer término la masa de la partícula 1 con la velocidad que tenía la partícula 1 justo antes de chocar, más la masa de la partícula 2 con la velocidad de la partícula 2 justo antes de chocar, en este momento. Lo mismo sucede del otro lado de la igualdad, pero con la condición posterior, después del choque. Asimismo, podemos hacerlo con la conservación de la energía mecánica. Nosotros podemos igualar la conservación, podemos igualar la energía mecánica del sistema antes y después del choque. Y fíjense que algunos acá deberán pensar y dicen, pero acá faltan términos. Bueno, esto es la energía mecánica, pero es la energía cinética en sí. Fíjense que en el momento antes del choque y en el momento después del choque, en el sistema que estamos evaluando, la energía potencial, si es que hay, es la misma. Es por eso que podemos evaluar tranquilamente las energías cinéticas. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, y acá viene de nuevo el comentario, esto está mejor todavía, las cuentas hechas en el apunte, y no es necesario que se frenen a tratar de ver cómo es que a partir de acá obtengo el coeficiente de restitución. Pero se los muestro brevemente. Con estas dos igualdades, uno puede hacer algunos trucos matemáticos. Por ejemplo, de la primera igualdad, de la ecuación 1, lo que uno puede hacer es juntar en el primer término de la igualdad todo lo que le ocurre a la masa 1. ¿Qué le ocurre a la masa 1? Y bueno, este término lo dejamos acá, y este término, masa 1 por la velocidad 1 final, lo paso restando para el otro lado de la igualdad. Y del otro lado de la igualdad, lo que queda es todo lo que le ocurre a la masa 2. Simplemente despejes matemáticos. Paso este para acá y este para acá. Y saco factor común de las masas. Me quedo con esta ecuación. Voy a jugar un poco con la ecuación 2 de la conservación de la energía mecánica, haciendo lo mismo.
despejando para un lado todo lo que le pasa a la masa 1 y para el otro lado todo lo que le pasa a la masa 2. El 1/2 totalmente están todos los términos, con lo cual está simplificado. Bueno, acá hay un truco más que podemos hacer. Fíjense que ya la ecuación que llamé 3 y la 4 ya se parecen bastante. Entonces, ¿qué más puedo hacer en la ecuación 4 para que se parezca más también a la 3 y poder jugar un poquito con estas dos ecuaciones? Esto es algo conocido, que nosotros sabemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es a menos b por a más b. Porque en general lo hacemos al revés. Cuando tenemos esta multiplicación sabemos que esto lleva a esto. Bueno, ahora lo desdoblamos. Como lo desdoblamos en la primera parte de la igualdad, lo vamos a hacer en la segunda parte de la igualdad. Esto, repito, está detallado en el apunte. Bueno, con estas dos condiciones, con esta ecuación 4 y con esta ecuación 3, lo que puedo hacer es, como estas igualdades, todo esto es lo que ocurre acá, lo que ocurre acá, ocurre acá, lo que puedo hacer es jugar con estas dos ecuaciones, por ejemplo, dividir a la ecuación 4 por la ecuación 3. Si divido la ecuación 4 por la ecuación 3, fíjense que acá me ahorré pasos, obviamente, porque no los quiero aburrir, simplificando, por ejemplo, las masas, y simplificando los términos que son iguales, que van a estar en el numerador y luego en el denominador, me quedo con esta expresión. Esta expresión es una expresión que solo relaciona las velocidades iniciales y las velocidades finales. Bueno, y el último paso que dice acá simplemente es este primer término de la igualdad, la velocidad de la masa 1 inicial menos la velocidad de la masa 2 inicial, en realidad, si pusiera los paréntesis, está multiplicado por un 1. O sea que puedo pasar todo este término dividiendo, que fue lo que hice acá, y me queda un 1 en este lado de la igualdad. Esto es un paso matemático que a veces uno comete un error y deja un 0, por ejemplo. No, esto es un 1 multiplicando todo este término. Bueno, finalmente, lo que uno llega en un caso de choque elástico es que uno sabe que la relación entre las velocidades finales del sistema, y cuando hablo finales son inmediatamente luego del choque, dividido las velocidades iniciales del sistema, es decir, justo antes del choque y contemplando ambas masas, esa relación da 1 en un choque elástico. Como no sabemos qué sucede en otra clase de choques, lo que se define para poder evaluar qué pasa en otros choques es un coeficiente. Y es el coeficiente de restitución, que justamente se define como toda la relación matemática que se encuentra en este lado, que para el caso elástico vale 1, es decir, si yo reemplazara R acá, tendría R igual a 1, pero se define como un coeficiente nuevo, en donde no se le da valor en general, ya se sabe por esta expresión y por toda esta deducción que vale 1, pero en realidad puede tener justamente otros valores de acuerdo a la clase de choque. ¿Y cuánto va a valer el coeficiente de restitución, que es lo que nos va a importar a nosotros? Bueno, vamos a partir de conocer esta ecuación y vamos a saber que en un caso elástico, el coeficiente de restitución debería valer 1. Si yo obtengo el coeficiente de restitución a partir de las velocidades antes y después del choque de mi sistema, y me da 1, sé que estoy hablando de un choque elástico. Si me da entre 0 y 1, menor que 1, es un choque inelástico. Cuanto menor sea, más lejos del choque elástico se encuentra. Entonces, esta ecuación la vamos a transformar a nuestro experimento. Esta ecuación general, voy a poner todo, la vamos a transformar al caso en donde nosotros tenemos una masa 1, que es mucho menor que la masa 2, y por ende podemos asumir que la velocidad de la masa 2, que la velocidad del piso, es 0, anulando las velocidades iniciales y finales del piso. Lo que tenemos es que en nuestra experiencia el coeficiente de restitución, famoso, que relaciona las velocidades en un choque, va a estar dado únicamente por las velocidades inicial y final de nuestra masa 1. Es decir, de nuestra pelotita que está rebotando. Y ahora en más, cuando yo hable del experimento ya no le voy a poner el subíndice 1, porque va a ser la única masa que tenga en cuenta. Entonces el coeficiente de restitución en nuestra experiencia de hoy va a estar dado por la velocidad final, es decir, la velocidad justo después del choque,
dividido la velocidad inicial, que es la velocidad justo antes del choque, por esta expresión. Entonces esto, uno puede decir, bueno, yo podría, si conozco o sé calcular la velocidad de esta masa justo antes de chocar y justo después, calculo el coeficiente de restitución. Si me da 1 es un choque elástico, listo. Si me da menor a 1, y bueno, tengo que comparar y tengo que ver, sé que es un choque inelástico, tendría que ver si comparo con lo que le da a mi compañero, a ver si mi material, lo que hice rebotar, rebotó en forma más elástica que el de mi compañero o menos. Eso lo podríamos comparar. Y eso un poco es el objetivo de la clase de hoy. Que cada integrante de ustedes, ahora les voy a dar igual el resumen porque falta un poquito más, trate de obtener el coeficiente de restitución de este sistema mediante esta ecuación y mediante otra más, que ahora voy a mostrarles, a partir de usar una única pelota y distintas entre los integrantes del grupo. Entonces, parto de que ya tengo una iniciativa de mi coeficiente de restitución. También hay otra forma de obtener el coeficiente de restitución, que es a partir de las alturas que tiene la pelota antes del choque y luego del choque, a las que llega antes del choque y luego del choque. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un gráfico de la función de I en el tiempo, y la función I en el tiempo es la función de posición de la bolita, de la pelota que tire, en el tiempo mientras está en movimiento. Es decir, parte de una altura H0, una altura H0, cuando la suelto, ¿qué empieza a hacer? Un recorrido a caerse hasta pegar en el suelo. Fíjense cómo este es el tiempo. Yo la veo en 2 dimensiones, pero lo que hace es un movimiento en un eje. Entonces lo que hace es, se va cayendo, choca contra el suelo, ¿y qué va haciendo después? Bueno, va subiendo hasta una altura máxima posible. Y luego sigue picando, sigue haciendo el mismo movimiento. Este movimiento, fíjense, acá tiene una altura inicial h0, va a llegar a una segunda altura h1, y acá se encuentra el choque. Nos puede dar una idea, la física del movimiento de esta pelotita nos puede dar una idea de cómo se relacionan las velocidades de antes y después del choque con las alturas de antes y después del choque. Entonces eso es el siguiente paso que vamos a ver, y vamos a darnos cuenta que el coeficiente de restitución no solo se puede calcular a partir de las velocidades justo antes y justo después de la colisión, sino también a partir de las alturas de la máxima altura a la que llegó antes del choque y la máxima altura a la que llegó luego del choque. ¿Cómo lo hacemos esto? También acá hay una pequeña demostración que tampoco es necesario que me sigan, igual son 2 renglones y por eso lo puse, está en el apunte, pero sí es importante partir de las hipótesis. A partir de pensar una hipótesis de este movimiento, una hipótesis que puede, digamos, deberíamos nosotros contemplar si ocurre o no ocurre en nuestro experimento, pero a partir de la hipótesis de pensar que el movimiento de la pelota en caída hacia el piso está en ausencia de fuerza de rozamiento, y en general en ausencia de cualquier fuerza externa. Cuando dije fuerza de rozamiento estoy hablando de una fuerza no conservativa y de una fuerza externa. Entonces, si está en ausencia de todo lo que puede llegar a modificarnos nuestra conservación de energía, en este caso, fuerza de rozamiento, fuerza no conservativa. Entonces, si no tenemos fuerza de rozamiento, ¿qué ocurre antes del choque, en toda la situación de antes del choque y después del choque? Bueno, la energía se va a conservar, la energía mecánica. Si se conserva la energía mecánica antes y después del choque, la puedo evaluar en cualquier punto. Me voy a parar en el punto inicial de caída de la pelotita, es decir, cuando yo suelto la pelotita en esa altura máxima a la que puede llegar a partir, y me paro que la energía mecánica en esta altura va a estar dada, como está con velocidad 0, simplemente por la energía potencial. La energía potencial en este punto, donde yo voy a soltar la pelotita, no es más ni menos que m por g por la altura donde la suelto, que es h sub 0. Entonces, la energía mecánica antes del choque inicial vendría a ser la energía potencial en h0. Y va a ser igual a la energía cinética justo antes del choque, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque justo antes del choque tengo altura 0. Y lo que sí voy a tener es una velocidad con la que viene la pelota.
Entonces esta igualdad no es más ni menos que, reemplazando las variables, esta segunda igualdad. Esto mismo lo voy a hacer con la segunda parte del choque. Después del choque tengo una velocidad final y tengo una altura final h sub 1. Entonces hago la misma igualdad y parto a esta segunda igualdad. Cuando uno tiene estas dos igualdades, también puede hacer un juego matemático que es, bueno, las voy a relacionar. Voy a hacer la división de lo que ocurre después del choque respecto de lo que ocurre antes del choque. Entonces, dividiendo la ecuación de después del choque con la de antes del choque, tengo, simplificando todo, voy a observar que, y si dividiera esto respecto de esto, G y M se me van, el 1/2 se me van, nuevamente M se me va, y finalmente lo que me queda es, en el numerador, la altura a la que llegó como máxima altura después del choque, dividido la altura a la que tenía como máxima antes del choque, y esto no es más ni menos que la relación de velocidades. Final sobre inicial, pero al cuadrado, ¿no? Pues como se venía hablando de velocidades al cuadrado por la energía mecánica y energía cinética, velocidad al cuadrado, arrastro el cuadrado las velocidades. Entonces, esta relación de alturas con velocidades, que repito, es la altura máxima, HI, es la altura máxima a la que llegó después del rebote la pelotita, dividido la altura que venía teniendo máxima antes del rebote. Y va a ser igual a las velocidades, final sobre inicial al cuadrado. Entonces, si recordamos que nuestro experimento, esto siempre ya enfocado en nuestro experimento, obviamente, el coeficiente de restitución era la relación de velocidades final sobre inicial, con su signo. Si uno eleva al cuadrado el coeficiente de restitución, no tiene ni más ni menos que el término que estaba en la igualdad anterior. Es decir, que el coeficiente de restitución al cuadrado también es la altura máxima a la que llega la pelota después del choque, o sea, H1, sobre la altura que tenía máxima antes del choque. Entonces, R cuadrado, está definido como la relación de velocidades y definido como la relación de alturas. Y esta ecuación general, ya de bibliografía, ya de literatura, expresa lo mismo, en donde el subíndice n simplemente está relacionado con el número de choque. Por ejemplo, yo lo evalué todo en mi primer choque, entonces puse H1, el subíndice 1, como la altura luego del choque 1. Entonces, si uno toma el choque 1, va a tener la altura H1 sobre altura H0. Si uno evalúa todo lo que ocurre en el choque 2, es decir, la pelotita ya chocó una vez y chocó de nuevo, bueno, acá va a tener la altura H2 menos la altura H1, dividido la altura H1. Es simplemente nomenclatura, pero esta es la que pueden ver en la literatura y por eso la quise colocar. Entonces, con esto, yo ya tengo globalmente el machete, que es lo que me importa, para la experiencia, que es que puedo calcular el coeficiente de restitución a partir de las velocidades y a partir de las alturas. Y a partir de lo que me dé, puedo deducir qué clase de colisión tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Y ahora el mayor tiempo va a ser cómo lo vamos a hacer. Porque más o menos ya una idea tenemos, que claramente es obtener el coeficiente de restitución y a partir de él deducir lo que está ocurriendo con la conservación de la energía mecánica. Entonces vamos a hacer brevemente las experiencias. Es decir, vamos a hacer una experiencia, primero. Una experiencia de tirar la pelotita, como les mostré en el video. Tiro la pelotita y lo filmo. ¿Cómo lo voy a filmar? Tips, recomendaciones, como vamos a usar el tracker para calcular las velocidades y las alturas. Recomendación, filmarlo de tal forma que el celular quede fijo a una altura tal que no vean clases de deformaciones, porque lo que nosotros necesitamos es que la pelota tenga un recorrido en forma uniaxial, es decir, unidimensional. Entonces esa es la recomendación y para eso tienen que ir probando. De hecho, lo que uno hace siempre en esta clase de experiencia es, bueno, acá me están pidiendo que haga una experiencia y en un ítem posterior me van a pedir que repita la experiencia, o sea, que tenga dos experiencias. ¿Qué hago? Fijo el celular y trato de filmar varias veces, seguidas. Total, de última lo recorto. Pero bueno, eso igual lo cuento más adelante. ¿Qué vamos a hacer? Con una experiencia de una caída, es decir,
dejo caer la pelotita, que rebote contra el suelo, lo filmo, siempre tratando de que la pelotita haga ese movimiento unidimensional, lo filmo y por integrante van a calcular el coeficiente de restitución a partir de calcular las velocidades antes y después del choque, inmediatamente antes y inmediatamente después del choque, y a partir de las alturas, antes del choque y después del choque. ¿Para qué? ¿Por qué pedimos esto? Con una experiencia. Porque lo pedimos con una experiencia para, primero, evaluar el método, más que evaluar y dar como resultado por ahí un coeficiente de restitución, que igual se los vamos a pedir. Pero lo que vamos a evaluar, a partir de calcular el R mediante dos ecuaciones diferentes, es evaluar el método. Es decir, evaluar la confianza de calcular el R mediante las velocidades respecto de calcularlo mediante las alturas. Por eso, la primera pregunta es, cuando lo calculan de esta manera y de esta manera, es, ¿presentan diferencias significativas? Bueno, a partir de ver eso, uno simplemente podría decir si con un método o con el otro, uno obtiene valores distintos, nada más, significativamente distintos. Pero, antes de ver si presentan diferencias significativas los valores de R, uno podría evaluar cuáles son las hipótesis que utiliza para calcular las velocidades y las alturas. Entonces, cuando veamos cómo lo vamos a calcular, tengan en cuenta esto. Nosotros les vamos a pedir que para una experiencia lo calculen de las dos maneras. Entonces, sí o sí presten atención y tengan en cuenta cuando lo hagan, es qué hipótesis estoy considerando para calcular las velocidades, cuáles para calcular las alturas, más allá de qué hipótesis, qué herramientas estoy usando para calcular esto, para calcular esto. Entonces, a partir de ahí tienen, y esto es discusión en grupo, ¿qué les parece, chicos? Dice, ¿qué experiencia nos va a dar en realidad un resultado más confiable? Cuando tengan esa idea, se pide repetir el experimento. Como la idea es repetirlo, la idea es que la cámara esté fija. Por eso es que digo, a veces conviene filmar de una, cuando lean los 4 ítems, fíjense que lo van a tener que repetir el experimento una vez más, es decir, hacer un segundo experimento. Y por eso conviene fijar, hacer un par de experimentos y ver, porque además uno después elige lo que le pareció que el movimiento que mejor tuvo la pelotita al caer. Entonces, vamos a hacer un segundo experimento. Cada integrante, una vez que ya discutió para el único experimento inicial, discutió el método que le parece más confiable, bueno, ya saben, voy a usar ese método, digo, para hacer un segundo experimento. Entonces, con el segundo experimento van a obtener R a partir del método elegido. Es decir, con uno de los métodos, no con los dos. No de nuevo repetir el punto 2. No, simplemente tirar de nuevo la pelotita, o si lo tengo grabado, y calcular R por segunda vez vendría a ser para ese experimento, mediante esta o esta ecuación. Eso, con ese resultado, lo que se pide es comparar el valor de R de ese segundo experimento con el valor de R del primer experimento, para ver si presentan diferencias significativas. Y ahora pregunto, pueden abrir los micrófonos antes de seguir, es, ¿qué ocurre si presentan diferencias significativas y qué ocurre si no presentan diferencias significativas? ¿Cómo debo seguir si a mí lo que me piden es el coeficiente de restitución, el resultado? Podrías hacer el experimento con muchas pelotitas, por ejemplo. Podría O hacer hacerlo, varias mediciones. Primera cuestión. Si yo cambio la pelota en el experimento, tengo una alta probabilidad que el coeficiente de restitución cambie, porque ¿de qué depende el coeficiente de restitución? Del material que vaya a rebotar, de la colisión en sí. Si cambio, y justo de casualidad, compré 3 pelotitas de tenis que son idénticas, y bueno, probablemente con los intervalos de confianza que ya vimos, qué sé yo, quizás encuentren que R se solapa. No tendría que, para repetir un experimento, para calcular R y repetir un experimento, tengo que dejar todas las condiciones tal cual. Por eso le decimos fijen la cámara. Así que esa la descarto, no cambiemos absolutamente nada, dejo todo igual. Y tu segunda opción, que me parecía que podía ir. No, o sea, repetirlo varias veces. Ahí está. O sea, como cuando hacíamos lo del ángulo, que te fijabas a ver si se solapaban o no. Perfecto. Bueno, acá les hacemos hacer 2 experimentos, como también les hicimos hacer, por eso siempre es más o menos lo mismo, con la aceleración.
en el ángulo de inclinación de las clases pasadas. Entonces, simplemente, si uno tuviera 2 experimentos y uno viera que los resultados no presentan diferencias significativas, uno tendría que pensar que, ¿por qué yo tendría que tener n resultados si cuando estoy midiendo estoy observando que no presentan diferencias significativas? Es como cuando medíamos con la regla. Mido la longitud de un objeto con la regla, lo mido una vez. Nosotros decimos medir 3 veces, mido 2 veces. Me daba todo dentro de la mínima división de escala en ese momento, que era mi forma de encontrar una incerteza. Lo medía 3 veces y estaba todo dentro de ese intervalo de confianza. ¿Era necesario seguir midiendo, como medimos con el péndulo, 20 veces, 40 veces? No era necesario, para nada. Ahora, sí, cuando yo repito la experiencia, mis 2 valores de R presentan diferencias significativas, también tengo que evaluar cuántos sigmas de diferencia, ¿no? Presentan, porque a veces uno puede reportar un resultado, en vez de más menos sigma, con un 68% de probabilidades, lo puede reportar con un 95% de probabilidades, que serían 2 sigmas. Entonces, ¿cuántos sigmas de diferencia hay? Es otro segundo planteo, si es que no presentan diferencias significativas, mis R. La idea es, nosotros vamos a cortar con solo 2 experimentos, pero sí queremos que ustedes discutan a partir de lo observado en el punto 3, de si presenta o no diferencias significativas el R calculado para el segundo experimento respecto del R calculado para el primer experimento con el mismo método, ¿qué deberían hacer si sí presentan diferencias significativas? No vamos a comentarlo ahora, piénsenlo, pero ¿qué es lo que uno hace cuando sí presentan diferencias significativas? ¿Qué debería hacer? Y un poco sus compañeras les acaban de dar la respuesta. Pero, y esto es importante, y por favor, escúchenme porque ha habido casos de sigo midiendo y porque me perdí la información, no queremos que midan más. Solamente que hagan estos 2 experimentos, salvo que algo salga mal, lo repiten. Pero la idea es no medir n veces, sino la idea es medir primer experimento, hacer esto, un segundo experimento con el método elegido, calcular R de nuevo, o sea que van a tener 3 valores de R por integrante. Del ítem 2 van a tener 2 valores, el calculado con las velocidades y el calculado con la altura, y del ítem 3 van a tener un único valor, el que es del segundo experimento con el método elegido. O sea, cada integrante, 3 valores de R. Y como van a tener, esperamos, diferentes materiales para hacerle el rebote, lo más probable es que sea entretenido, divertido, la comparación, más allá del método, acá van a tener la comparación del método, acá van a tener la comparación respecto de la repetitividad, bueno, la comparación de lo que sucede a partir de distintos materiales, ¿no? Traten de contar en su cuaderno, por lo menos, y después vemos en el informe, qué pelotita es, de qué clase es, si es una pelota de tenis, una pelota de fútbol, una pelota de golf, como dije anteriormente, una saltarina. ¿Por qué se le dirá saltarina a la saltarina? Ya lo saben, después de la clase de hoy lo van a saber. Bueno, y finalmente, obviamente, se les va a pedir un gráfico comparativo de R para el 3 de noviembre, ¿no? Para el informe, con todos los resultados de R, con toda la discusión. Pero esto no puede ser el final de la clase, porque si no, digo, bueno, y ahora me quedé con esta ecuación, ¿y qué hago? Más allá de qué sé hacer experimentalmente. Entonces, ahora viene el cómo determinamos la velocidad y cómo determinamos la altura de nuestro experimento. No es algo tan raro a la intuición, ¿no? Porque uno podría, de hecho, si no supieran todas las herramientas de verdad del laboratorio, uno lo podría hacer en sus casas, seguro que no correctamente, como nosotros se los explicamos, pero uno se podría defender. Con un poco de maña, uno podría calcular tranquilamente la velocidad antes del choque, la velocidad después del choque, y las alturas antes y después del choque. Ahora, justamente eso deja de ser representativo probablemente frente a las herramientas nuevas y que tenemos en el laboratorio, que son las mismas que ya conocen. Entonces vamos a ver un poco qué va a pasar cuando ustedes en el tracker vean lo que acá está muy pintoresco teóricamente. Fíjense 2 experimentos de una compañera cuando filmó no es mi pelotita de tenis, de tenis, esa pelotita trucha, es el de una compañera que filmó su experimento y después lo traqueó. Entonces, graficó la posición de la pelotita en función del tiempo. Fíjense, la posición, acá tienen una altura, el primer punto de traqueo del video
de la pelotita, luego la pelotita se va cayendo, hasta que rebota contra el suelo. Fíjense que el traqueo tomó hasta acá, luego va siguiendo la pelotita, y así sucesivamente. Hace un esquema de este estilo, muy parecido al teórico. Primer cosa para pensar, tanto el teórico como este, le está pasando algo con las alturas. Yo el teórico lo puse para un caso de qué tipo, qué clase de choque es el teórico, ya solo con mirarlo. Elástico sería. Inelástico. Elástico, ¿todos de acuerdo con que es elástico? Inelástico, porque si no llegaría a la misma altura, ¿no? Perfecto, Elian, perfecto. Es un truco, es una trampa, porque acá lo ven re bonito, y acá ven que se achancha, es un caso inelástico porque debería llevar a la misma altura. ¿Y por qué eso? Fíjense, si la altura 1, H1, fuera igual a H0, esto daría 1. Entonces, para que dé 1, pensando lo anterior, que era el caso choque elástico, la altura Hn sobre H menos 1 debería ser 1. Es decir, la altura acá y acá deberían ser la misma. Muy bien, por la intuición, y matemáticamente sale de la misma manera. ¿Me entendieron, no eso? Cierra el resultado de R, por suerte. Bueno, volviendo al gráfico del tracker, que dirán, bueno, acá era todo venía tan fácil, una sola ecuación en Labo 1, bien, vamos al tracker, vemos esto. Entonces yo marqué acá abajo, digo, ¿qué es lo que uno intuitivamente, sin saber todo lo que vimos las clases, las 2 o 3 clases pasadas, haría para calcular la velocidad antes y después del choque? Ahora vamos a ir con las alturas. Bueno, uno tiene estos puntos, y ¿qué es lo que se podría hacer o uno podría pensar? Bueno, si uno estuviese en su casa, de hecho sin el tracker, etcétera, etcétera, uno podría decir, bueno, marco 2 linitas para lo que es la caída de la pelotita, y digo, bueno, hago la diferencia entre las dos posiciones dividido el delta t. Y ahí calculo la velocidad instantánea antes del choque y la velocidad instantánea después del choque. Ahora, si miramos esto, fíjense la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿no? Hay como 10 centímetros más o menos de diferencia. De hecho, si uno hiciera la diferencia, le da más o menos en la altura 10, o sea, calcularía la velocidad a 10 centímetros del suelo. Eso no es inmediatamente antes del choque. Ahí ya pasó un mundo en 10 centímetros. Más si la tiré de 35 centímetros más o menos. Entonces, ¿cuán confiable podría ser calcular con 2 puntos la velocidad? Y esto de déjà vu. O sea, ya muchos habrán tenido pesadillas con el informe pasado. Es lo mismo. Dejemos de confiar en tomar las cosas con 2 puntos. Tenemos alternativas y conocemos maneras para poder hacer aproximaciones que sean más confiables. ¿Y qué maneras? Bueno, habría que pensar un poco qué clase de movimiento hace la pelotita al estar queriendo acercarse al piso y rebotando. De hecho, miren una cosa. Este es el gráfico de las velocidades que el tracker nos da a partir de hacer la resta entre dos. O sea, el punto menos el anterior. Y a partir de ahí nos da el gráfico de velocidades, y fíjense las diferencias, ¿no? Nos da una velocidad acá, donde la anterior está recién acá arriba y la posterior está acá. Con lo cual, la confianza a obtener la velocidad, ya sea mediante la diferencia de puntos, de 2 puntos de posición, o con el gráfico de velocidades del tracker, es la verdad terrible. Lo vamos a decir ya a esta altura del laboratorio en estos términos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer descartando esa opción? Lo que tenemos que pensar es qué clase de movimiento hace la pelotita al caer y al rebotar. ¿Y por qué nos va a servir eso? Si nosotros conocemos, piensen que, me voy atrás, tenemos esta función de datos experimentales, que es seguir a la pelotita. Nosotros podemos conocer experimentalmente cuál es la posición de la pelotita en función del tiempo. Y eso es un logro. No necesitamos marcar en la pared 2 puntos. Podemos conocer todo el movimiento. Entonces, a partir de saber el movimiento que realiza la pelotita antes del choque y después del choque, o en los sucesivos choques, uno podría tratar de ver cómo encontrar la velocidad en este punto, antes del choque, en este punto, después del choque, y las alturas, esta altura y esta altura. O podría usar el choque 2 y podría tomar esta altura y esta altura. Si esta
dudo en su definición, por ejemplo. Y muchos, que nos ha pasado, ya al ver este gráfico de la posición en función del tiempo, pensaban y decían, bueno, lo más fácil de calcular es con la altura, porque yo sé, tengo la altura esta, tengo la altura esta, entonces tomo este punto y listo, golazo. El coeficiente de restitución o la división del punto este de acá, dividido este de acá, hermoso. Ya está, ya lo tengo. Bueno, la pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Es confiable eso? ¿Es representativo usar este punto que me marcó el tracker de seguir a mi pelotita? De hecho, justamente, si uno quisiera un punto en I igual a 0, es decir, justo en el piso, ni siquiera lo marcó en ningún lado. ¿Lo habrá seteado mi compañera al eje este del tiempo, el eje X, porque este es el eje Y, en el piso? Porque fíjense, esto está un poquito más por arriba, también es una duda. Viendo de nuevo la altura, por ejemplo, en este caso, en este choque, en el segundo choque, después del segundo choque, esto está reachanchado, ¿no? Es muy raro. ¿Cuál es el valor de la altura máxima? ¿Este primer puntito? ¿El que le sigue? ¿El de al lado? Y bueno, como todo eso deja de ser confiable y representativo, volvamos de nuevo entonces a ver qué movimiento realiza la pelotita. Y acá, de nuevo, los micrófonos. Pregunto, ¿qué movimiento hace la pelotita cuando la suelto? Es como que, o sea, como que a primera vista me parece medio como una paraboloso, pero después como con los rebotes parece como si fuera un coseno, pero modulado por una exponencial, así que no sé. Piensen otra cosa. Piensen en el experimento. Recuerden lo que siempre les digo yo. Hay que mirar la física a partir del experimento. Este es un gráfico teórico y el gráfico anterior es el gráfico del experimento, pero es y en función del tiempo. Si uno piensa el experimento y lo mira, y cualquier persona que más o menos sabe de física como ustedes, ve el experimento y sabe la base teórica, y ve a esa pelotita soltarse en alguna cierta altura, y le preguntan, ¿qué movimiento está haciendo la pelotita? No Sin sé quién miedo. estaba hablando. No sé si interrumpí a alguien. Ok. Para mí es un MRV, pero no es que es siempre el mismo MRV, sino que cada vez que rebota cambia, digamos. Entonces vos podrías ajustar cada una de esas montañitas, digamos, por un MRV distinto. Bueno, O algo bien, así. bien, bien. Es lo que decís vos, y es un poco así, pero me voy a detener antes. Simplemente quiero que piensen en, si yo suelto una pelotita antes de caer al piso, ¿qué movimiento está haciendo? Una caída libre. Exactamente, es una caída libre. Miren la física, pero miren el movimiento, háganlo sencillo, la primera impresión, lo primero que les sale antes de saber que están en un laboratorio y que tienen tantas herramientas en la cabeza que dicen, a ver, busco, es muy típico nuestro, que es buscar lo complicado. Tiramos, hacemos caer cualquier cosa desde una cierta altura, lo que hace es una caída libre. Tal cual. Después lo que sigue haciendo lo vamos a ver. Pero lo primero que sabemos es que en esta primera parte lo que voy a tener es una caída libre. Y de hecho, si uno toma como hipótesis la ausencia de fuerza de rozamiento con el aire, uno directamente tendría algo más sencillo a resolver, ¿listo? Más allá, digamos, de lo de la caída libre. Pero bueno, que tengo una caída libre, perfecto. Tengo una caída libre y como bien Elian ya se había anticipado, lo que me está sucediendo en cada una de las caídas es que tengo una caída libre, es decir, en esta primera etapa, en esta segunda etapa de caída, digamos, etc. Y una ecuación que rige una caída libre es la convencional, la que conocemos de física 1. ¿Qué está pasando con la pelota cuando rebotó en el piso, que salió como del piso con una cierta velocidad hacia arriba? Tiro En un vertical. eje, siempre piensen en un eje, ¿eh? Tiro vertical. Tiro Una vertical, exactamente, exactamente, tal cual. Entonces es lo mismo con otros signos, simplemente. O sea que es sencilla la física que está pasando acá, digamos, durante todo lo que es la experiencia nuestra, el sistema nuestro. Esto siempre hablando que la pelotita está todo en un eje, todo divino, ¿no? Una belleza de movimiento. Pero bueno, por lo pronto nosotros conocemos esto, pero ¿qué más conocemos?
Ahí alguien comentó, esto parece una función senoidal. No es una función senoidal, ¿no? Está representado por todas funciones cuadráticas. Acá va a haber una función cuadrática, acá en la caída de acá después de la segunda altura va a haber una función cuadrática similar, y así sucesivamente, donde lo que va a cambiar van a ser los I0s, los B0s, etc. Bueno, B0 uno piensa que cuando llega al máximo ya toma velocidad cero. Pero finalmente lo que uno tiene son pedazos, trozos de movimiento que siguen todos funciones cuadráticas. De hecho, si uno quisiera evaluar todo el movimiento desde el primer choque hasta el segundo choque, todo esto es una función cuadrática. Claramente, cada vez que hace un movimiento de choque a choque, lo que tenemos son funciones cuadráticas. Entonces, si voy atrás, voy a ir bastante zarpando así, perfecto, todo esto son funciones cuadráticas. Y eso, justamente por lo que charlamos recién, por el movimiento, por lo que es la experiencia, el movimiento de la pelota cayendo al suelo. Entonces, a partir de la idea de que uno puede pensar que son funciones cuadráticas, siempre y cuando se cumplan ciertas cosas, lógicamente. Bueno, por eso los signos de interrogación. ¿Van a ser para ustedes funciones cuadráticas? Y hay que ver. ¿Cómo podrían saber si el movimiento de la pelota, luego de cada uno de estos choques, entre choque y choque, es una función cuadrática? ¿Cómo lo podrían hacer? A ver, alguien que me comenta. ¿Cómo lo podrían deducir o mirar? ¿Con los datos? Con los datos, a simple vista, si yo voy atrás, con estos datos, A simple vista no sé, pero si, por ejemplo, le intentás hacer un ajuste con tu modelo y ves que no ajusta bien los residuos, lo que sea, bueno. Entonces, perfecto, perfecto, 10 puntos. ¿Cómo hago para saber si puede representar a una función cuadrática mis datos experimentales? Bueno, si tengo las hipótesis necesarias para plantear el ajuste, lo planteo, lo hago y veo cómo me dan qué cosa. Los residuos. Los residuos, tal cual. Veo si tienen estructura o no los residuos cuando hago el ajuste. Y si hay puntos que pueda llegar a estar perjudicando justamente, pero que no sean relevantes a la hora del ajuste. Entonces, la primera idea fundamental para ustedes, para poder evaluar las velocidades y las alturas, es plantear cómo es el movimiento de la pelota. Y el movimiento de la pelota, que son caídas libres y son tiros verticales, se ajustan, posiblemente, quizás no, porque les puede que pase que no, porque quizás hay otras influencias en el experimento que haga que esto no sea una función cuadrática, hay que verlo, pero a partir de tener toda la noción de la física del experimento, pueden tratar de ver, bueno, ajusto, veo si funciona, si no funciona, y a partir de eso, ¿cómo obtengo las velocidades y cómo obtengo las alturas? Porque tampoco es tan directo, función cuadrática, listo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el primer caso, la función cuadrática 1? Si uno ajustara con una función cuadrática, para ajustar con una función cuadrática también tienen que partir los datos, ¿no? O sea, uno va a tener los datos desde el tiempo 0 hasta el tiempo x, n. Entonces, si uno quisiera ajustar con una función, síganme, hay que cortar los datos y ajustar sobre el dato que empieza en su función cuadrática y el dato que termina en su función cuadrática, ¿no? No aplican sobre todo, va a ser un lío bárbaro. Bueno, supongamos que uno ya supo qué datos ajustar, dice, le voy a aplicar una función cuadrática para ver qué pasa. Aplico la función cuadrática. ¿Cómo calculan la altura a la que llega, por ejemplo, este choque? A partir del ajuste. ¿Qué dato sería del ajuste de la altura máxima? Sería como la constante, ¿no? Tipo, La constante de peso una lo que función. sumás. Claro, o sea, tenés como que x cuadrado más bx más c sería el c. Bueno, se los dejo para pensar. Entonces, si uno tiene los dos, ya quería ver quién más quiere participar. Lo dejo para pensar, ¿eh? Es para que piensen que a partir del ajuste cuadrático ustedes tendrían que ver cómo poder calcular h y b. Y estoy tirando tiros para que lo piensen.
Porque después, ¿qué más? A partir de la función cuadrática uno podría decir, bueno, ¿cómo obtengo la velocidad acá en este punto y la velocidad acá en este punto? La altura máxima, más tiros, la altura máxima, este punto. Este punto es la altura respecto del cero de acá, ¿no? Del I0. ¿Es confiable, no es confiable a partir de este ajuste? ¿Dónde toma el cero? Bueno, todo esto es lo que ustedes van a pensar para hacer el experimento. Fíjense, es la última experiencia. Como es la última experiencia, es una experiencia que tiene una física bastante sencilla para aplicar, porque estamos hablando de funciones cuadráticas, perdón, eso es la matemática, la física estamos hablando de caída libre, de tiro vertical, y dentro de la matemática también funciones sencillas porque son funciones cuadráticas. Ahora, lo que es más complejo ya en esta práctica, cuando las herramientas las tienen, es pensar, bueno, a partir de, tengo A, tengo B, tengo D, C, lo que sea. ¿Cómo junto eso para poder calcular velocidad final, velocidad inicial, altura máxima del rebote posterior, altura máxima del rebote anterior? Y este gráfico. Y los dejamos para pensar la experiencia de hoy. Igual ahora nos quedamos con las dudas, ¿eh? ¿Algo más? Una pregunta, profe, no sé si ya es de unas diapos anterior que no lo quiero dejar pasar por las dudas. Por supuesto que no. ¿Querés la presentación o en el aire? Dale, si puede ser. Era Sí, donde obvio. están las actividades, las 4 ítems para la clase de hoy. Sí. Las actividades, yo voy pasando, ahí está. Perfecto. Dale. Dejo así. Era en el punto 2, o sea, la pregunta es cómo sabría yo cuál es más confiable a priori. Eso es por la hipótesis de cuál fórmula usamos, sería cuál creo yo que va a ser más fácil medir. Mirá, cuando uno dice cuál es más confiable, no tiene por qué ser a priori. Lo que tiene que ser es más confiable a partir, por eso se pide que lo hagan. Ustedes háganlo. Ok, Cuando perfecto. ustedes lo hacen, van a tener un montón de parámetros para evaluar, porque más allá de las Esa hipótesis era mi duda. previas, que por ahí, no sé, me perdí en el camino, para mí es lo mismo. Una llegó de lo mismo, la misma ecuación, o sea, hay hipótesis previas. Pero más allá de eso, o sea, piensen en qué hipótesis uno plantea para relacionar las velocidades con la altura, por ejemplo. Pero más allá de eso, lo que vos también tenés es que ver cómo calculaste también las velocidades y cómo calculaste las alturas. Perfecto. Tenés varias Sí, cosas posibles. Ojo, por ahí no hay nada que te diga este es más confiable que el otro, ¿no? Pero la idea es tratar de machacarse un poco darse con ganas para poder ver si podemos solucionar, encontrar un método más confiable que otro. Genial, sí, era más que nada si era antes o después. Y ahí quedó claro. Gracias. No, por eso se pide directamente, bueno, calcúlenlo. Ya con eso tenés como más confianza vos mismo en decidir cuál es más confiable. Dale, genial, gracias, profe. No, por favor. ¿Más dudas?